Bueno, lo tenemos a Felipe Solá, dirigente peronista, histórico, ex canciller, es gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros cargos. Felipe, Alejandro Díaz y saluda, ¿cómo andamos? Buen día, Alejandro, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, lo aprovechamos, no iba a ir por ese lado, pero resumen de lo que dijo Cristina ayer. A mí me parece que fue un discurso inteligente y prudente en todo momento. Ujú. Eh, Me parece que se ubicó muy bien digamos, en su rol en la campaña, que es un rol esporádico y decidido por ella, sí, y más bien bajo, no muy intenso, Ujú. y que hizo una serie de... Me parece que desde el punto de vista ideológico estuvo muy bien cuando demitificó el tema Sí. de la derecha popular, digamos, ¿no? Ujú. Y dijo, no se confundan, no es derecha, es la búsqueda de lo que no se tiene. Ujú. Una búsqueda una búsqueda absolutamente legítima, ¿no es cierto?, de progresar, de tener un sueldo que permita llegar a fin de mes, inclusive de poder ahorrar Ujú. y comprar algún electrodoméstico, o poder tener vacaciones o vacaciones, digamos, poder pagar unas vacaciones, Ujú. o acceder a un auto. Dijo cosas elementales que uno a veces, yo trato de no hacerlo, pero que yo oigo hablar permanentemente de la Ujú. derecha, la derecha, la derecha. Sí, Sí, la derecha sí. existe, como en muchos países, existe desde un sector para arriba, Claro. para adjudicar automáticamente que Ujú. eso, que tenemos una porción menos muy grande del pueblo a la derecha, Ujú. es un error peronista, Sí, es un error para un claro. peronista. Y además, Felipe, se ha dado que en los últimos años, y no hablo de los 2 o 3 últimos años, sino hace bastante, lo que se está notando es que ese sector que puede oscilar a quién vota, ya no es del 20%, me parece que ya está en un 40% ese sector, insisto, que resuelve después en la última semana, el último mes o los últimos 2 meses, depende cómo venga el país, a quién termina votando, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo que cuando uno tiene resultados como el que hemos tenido, Ujú. en realidad está peleando como máximo un 10% de los votos. Ujú. Claro. Es decir, la gente tiene definido el voto, pero hay un 10%, supongamos que fuera un 10% de los votos entre los que no fueron y los que, habiendo votado, pueden cambiar. Ujú. Este, Porque un 10% de los votos para un lado o para el otro, Claro. Sí, imagina un sí, sí, balotaje, sí. ¿no? Yo creo que vamos a estar en el balotaje, los peronistas que vamos a estar con más en el Ujú. balotaje, y imagino que ese 10% de los votos, bueno, si vos tomaras el 10% de lo que está en juego, tendrías 20 puntos más que el otro, ¿no es Claro, cierto? claro. O por lo menos Esa es la tendrías diferencia. 20 respecto Claro. del otro. Suponete que tomas el 6 de Ujú. lo que está en juego. Bueno, ese sería el triunfo, ¿no? Esos Ujú. son 12 puntos. Ujú. En el balotaje, Sí, todo sí, lo que no es obvio. tuyo es del otro y Claro, viceversa, ¿no? claro. Es obvio. Cuando ¿está cumpliendo algún rol en la campaña, Felipe? Porque en algún momento se hablaba de trabajar, estás trabajando con Sergio, con Massa. Sí, sí, estoy cerca Ujú. de ellos y es difícil estar con Sergio porque habría que estar montado en un dron, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Bueno, no estamos Y para eso trote, digamos. Lo que hacemos es cada tanto reunirnos, me parece. claro, Claro, hablo más con Gutiérrez Rubí, que es el asesor de claro, campaña, claro. y con algunos integrantes del equipo de Sergio, y lo que hago es medios, televisión, Ujú. no con la intensidad de Sergio, pero como somos varios los que hacemos, Ujú. bueno, esta noche voy a estar en C5N, por Bien. ejemplo. A ver, Felipe, y en este marco de campaña, digo, ¿qué es lo que puede seducir de un gobierno que termina con un presidente que uno lo ve fuera de foco, ¿no? Hacen algunas bromas, otros no, pero se ve un presidente ausente.
un 100 y pico por ciento de inflación anual, un 12 en el último mes, una economía muy contradictoria y no pudiendo enfrentar al tema inflación. O sea, ¿cuál es el caballito de batalla que puede presentar un candidato como Massa en este marco? El futuro. ¿Quién es el más capacitado para administrar el futuro? Claramente. Lo que ha conseguido Massa es primero una gran centralidad. Sí. Digamos, ya no hay una gran centralidad del candidato que triunfó en las primarias, digamos. Ahora hay dos centralidades, sí, por lo menos. Y me parece, y creo que Massa tiene la gente lo ve más proyectado al futuro que al pasado. Me parece que eso es lo que ha conseguido, revertir la mirada de las personas. No tengo una encuesta que lo diga, pero tengo una encuesta que veo que tiende a crecer. Si tiende a crecer es porque se le adjudica una capacidad, que yo creo que la está mostrando, hacia el futuro. Por otro lado, la gente se da cuenta que Massa es distinto, que la capacidad de trabajo de Massa es impresionante, que el empuje que tiene es muy distinto del ritmo del gobierno antes de que entrara al Ejecutivo, y también se da cuenta, me parece, de que es capaz de resolver problemas muy serios. Massa tiene que pagar 3.600 millones en agosto, es una cifra descomunal para las reservas de Argentina, y decidió no usar ni un dólar de la reserva del Banco Central. Y lo hizo en el medio de una campaña electoral que, Alejandro, ustedes saben que es algo voraz. Sí, sí, obvio. Voraz físicamente e intelectualmente, es agotador. Sí, entonces, y lo hizo, lo hizo, en un día él resolvió que le diera 1.000 millones la Corporación Argentina de Fomento, que le diera 750 millones Qatar, y que China admitiera que se pagara con yuanes, y el fondo aceptara que se pagara con yuanes, y la verdad, después entraron los 7.000 y pico millones del fondo y le pagó a los tres, devolvió lo que le habían dado, y fue capaz de algo que, imagínense a Macri, que en el primer dolor de cabeza que tuvo, rompió el vidrio, decía emergencia, y llamó al fondo. O sea, llamó al prestamista que le iba a exigir una cantidad de hechos de política económica y que él iba a estar haciendo de síndico permanentemente. Todavía lo tenemos de síndico. Me quedo ahí. Además, me quedo ahí con el fondo. La gente sabe que Massa está tratando de resolver hacia afuera un problema que creó otro. No, a ver, en este sentido creo que sí ha ganado centralidad. Me gustaría inclusive que lo profundice eso, porque lo que está planteando hoy Massa es: tuvimos que devaluar porque el fondo nos lo pidió. Lo que tendríamos que decir también es que el fondo en estas elecciones jugó su partida, ¿no? Porque esto de como las anteriores. Bueno, digo, también... En 2015, claro. En 2018 jugó, claro. En el 2019 jugó fortísimo, perdón. En 2019 jugó... Bueno, por eso también es evidente que hay una intencionalidad. A ver, me quedo con algo que dije en el editorial, pero trato de buscar alguien que me lo explique. Esta semana vimos una reunión del empresariado, casi con un apoyo explícito a Patricia Bullrich. ¿Por qué este empresario argentino, al que yo digo que no es ni burgués ni nacional, por diferentes motivos, termina respaldando a una candidata que participó de la última alianza, de una alianza anterior, y siempre fracasó? Porque hay una buena parte del empresariado, del más alto empresariado, donde lo puramente ideológico supera inclusive la búsqueda de rentabilidad. Tienen un nivel de colonización pedagógica muy importante, muy importante. Asocian palabras al bienestar y después no viene el bienestar. Asocian libertad, ruptura del contrato de trabajo, el dólar libre, es decir, cuenta capital abierta del Banco Central, es decir, sin cepo, lo asocian a una mejora y después empeoran. Y eso nos lleva a pensar que es ideológico, puramente ideológico.
puramente sí. ideológico. ¿Eh? En este marco, Felipe, estamos hablando con Felipe Sola, que no hace falta presentación. Digo, y para cerrar, sos un hombre de campo, conoces el del tema del campo, fuiste exsecretario de Agricultura. Soy un hombre de campo, no un hombre con campo. No, por eso dije, me creo... Bueno, tengo 20 hectáreas Sí, heredadas de mi madre. bueno, digo, un hombre de campo. ¿Por qué el campo también rechaza esto de las retenciones, se nos meten? Explícame un poquito en dos líneas, ¿por qué tiene que haber retenciones? ¿Por qué tienen que pagar, sobre todo los que son grandes productores, ¿no? En primer lugar, hay un problema fiscal serio, ¿no? Que es que el exportador más fuerte de Argentina es la agroindustria. Uh-huh. Y las demás exportaciones tienen mayor valor, no sé si mayor valor implica mayor valor agregado y mayor precio, ¿no? Uh-huh. Porque valor agregado tiene un grano de trigo también. Porque si valor agregado es todo lo que intervino para que ese grano de trigo produjera, etcétera, eso es valor agregado. Uh-huh. Así que no estamos hablando, ya no hablo yo de valor agregado, hablo de valor, vender Uh-huh. cosas más caras, ¿no? Uh-huh. Me parece que entonces su posibilidad de aporte es mucho mayor que la de los demás. Uh-huh. Pero además, quiero decir que al campo argentino, con excepción de este tremendo año, esta tremenda campaña que terminó, las campañas terminan el 30 de junio más o menos, uno habla de campaña del 30 de junio al 30 de junio. Uh-huh. Bueno, la campaña 22-23 ha sido, en términos del bolsillo de la Argentina y de los hombres de campo, la peor de la historia posiblemente, uh-huh. o de la historia del agro moderno, ¿no? Uh-huh. Lejos, nunca ocurrió lo que ocurrió. Yo vivo en el sector rural, y la verdad, en General Rodríguez, y la verdad es que me levantaba en plena primavera, hace un año, y estaba como en el norte de San Luis. Claro. Una primavera donde no ves una flor, donde no ves rebrote, donde en lugar de el pasto el pasto te acorrala en primavera, crece a una velocidad altísima. Y yo caminaba y había un pasto cada tanto, lo demás era tierra. Nunca había visto eso, daba terror, terror en serio, decir, ¿y si esto se prolongara? Bueno, pero en los demás años el campo tuvo superávit, le fue bien en general, es un sector muy dinámico, es un sector muy competitivo. En este momento Brasil y Argentina están por encima de la competitividad de Estados Unidos, por ejemplo, en agro. Se parecen un poco a Australia, tal vez, pero la verdad es que son enormemente competitivos. Y bueno, la fertilidad de la región pampeana, su capacidad de producir, son un hecho que también debe ser compartido por los argentinos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Esto tiene que... Como te dijera, el recurso pesquero. El recurso pesquero no es de las provincias costeras, es de todos los argentinos, ¿no? Bueno, la fertilidad tiene en algo, hay propiedad privada, pero en algo debe ser compartida, esa es mi idea, en la medida en que uno no se meta con el bolsillo, que uno no destroce el bolsillo del que produce, y en la medida que uno no tenga una tasa confiscatoria. Confiscatoria es una palabra subjetiva, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento me opuse a la 125 porque llegaba al 50% en el puerto, me parecía que era una locura. Bien. Felipe, agradecido como siempre este contacto con Radio del Plata, con Sin Etiquetas. Le mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Alejandro. Saludos a todos. Gracias. Felipe Sola, dirigente peronista, está trabajando con los equipos de Massa y demás.